Resiliencia. Una palabra que así, a priori, nos resulta complicada de pronunciar, incluso ajena a nuestra vida cotidiana y, sin embargo, es un concepto ampliamente utilizado en el mundo científico. Resiliencia hace referencia a una propiedad de los materiales por la cual un objeto elástico, es decir, un muelle o un resorte, que es sometido a una presión o fuerza determinada, es capaz de, una vez que cesa dicha presión, recuperar su forma original. Pues bien, si trasladamos este concepto al mundo de la psicología y de las ciencias sociales, nos referimos a la capacidad que tienen las personas para resistir y recuperarse ante circunstancias adversas, bien sean estas de carácter individual o psicosocial. Como una capacidad de las personas, una capacidad positiva para poder resistir, aguantar las situaciones más terribles que pueda soportar el ser humano. Resiliencia es una capacidad que todos tenemos de poder afrontar la adversidad y no venirnos abajo, o sea, afrontar la adversidad creando los recursos necesarios para salir incluso fortalecido. Los estudios sobre resiliencia surgieron a mediados de los años 70. Al principio se pensaba que era una capacidad innata con la que nacían las personas, pero a medida que iban surgiendo investigaciones más exhaustivas sobre el tema, se vio que esta cualidad podía desarrollarse a edades muy tempranas. Comenzaron estudiándose las familias de niños que tenían padres alcohólicos. La situación de los niños con los padres alcohólicos evidentemente parecía como si los predispusieran a tener trastornos cuando fueran mayores. Estos niños que habían sido educados en estos ambientes tan terribles, pues lógicamente lo lógico parecía ser que estos niños pues fueran alcohólicos, psicópatas y personas conflictivas. Y sin embargo se observó que no era así, que los niños eran capaces de, a pesar de haberse desarrollado en esos ambientes tan adversos, de poder ser unas personas completamente normales y adaptadas a la sociedad. La resiliencia, visto desde la neurociencia, pues es importante ver que el cerebro se va configurando continuamente con las experiencias vividas. Y tenemos un potencial muy fuerte. O sea, hay veces que yo pienso, tenemos como un motor de Ferrari y vamos pedaleando en bicicleta. Es una pena porque podemos afrontar cualquier problema o cualquier circunstancia difícil de la vida siempre que no tengamos miedo. Según estos estudios realizados en el ámbito de la psiquiatría y la neurociencia, se fue comprobando que la resiliencia no es tanto que sea heredada o adquirida, sino que resulta mayormente de la interacción y de la adaptación que cada persona hace con su ambiente y con los conflictos que le surgen a lo largo de su vida. Es el ejemplo clásico del desarrollo de la inteligencia. Un niño puede ser muy inteligente, pero si no se le dan las oportunidades para estudiar, para desarrollar esas capacidades intelectuales, pues evidentemente no llegará a desarrollar ese potencial. Pues lo mismo ocurre con los factores resilientes, es decir, el niño tiene que tener la oportunidad de vivir situaciones, no tienen por qué ser extremas, pero en las cuales viva condiciones adversas para poder desarrollar estos factores de resiliencia. Y que la resiliencia está muy relacionada con el desarrollo y que la resiliencia depende de las circunstancias de cada uno. Es verdad que hay algunas personas, hemos estudiado, 1/3 de la población tienen un gen específico que es, que está relacionado con la serotonina y tienen mayor facilidad, pero se puede desarrollar en todo el mundo y además es muy necesario. Lo vemos hoy día especialmente porque, pues por el tipo de educación que se está teniendo, la gente es más vulnerable. O sea, tendemos a sobreproteger a los niños y hacer que no sean autónomos, que no afronten retos. Y entonces, bueno, pues se hacen más débiles y ante la adversidad sucumben. Esta capacidad de resiliencia se puede desarrollar para afrontar cualquier reto, cualquier dificultad de la vida y no solamente aguantar, sino fortalecerse y salir mejor. Nosotros trabajamos con un simple esquema que tiene 3 letras, 3 Cs, la llamamos el sistema de las 3 Cs. Una persona para superar la adversidad tiene que tener 3 elementos. El primero de ellos es que tiene que tener
control. Tiene que tener la capacidad de controlar o adquirir el control de su propia persona. El control a todos los niveles, el control de sus síntomas, el control de sus emociones, el control de sus pensamientos. Cada uno tiene que ser autónomo para tomar sus propias decisiones y para asumir sus responsabilidades. Adquirir el control significa no depender de los demás. Y a veces, pues en nuestros modelos de asistencia hablamos de pacientes que de forma pasiva y resignada están dependiendo de otros. Dependen pues de las instituciones sanitarias, dependen de la ayuda que se les da, dependen de las atenciones de la familia, pero acaban de ser sujetos que son absolutamente dependientes y pasivos. Y hay que cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad. Hay que conseguir que la persona sea el control, el dueño de su propia persona. El miedo es lo que más provoca estrés y es lo que más dificulta la resiliencia. Y en cambio la confianza, el saber que puedo, que soy capaz, poco a poco va desarrollando esta capacidad en las personas. O sea que es algo innato, pero a la vez también se puede desarrollar. Segundo, el sujeto tiene que aceptar la siguiente C, que es el cambio. Ahí tenemos que aceptar los cambios que se producen en nuestra vida, pero eso todos, los cambios que se ocurren en el desarrollo, los cambios que ocurren con la edad, los cambios que ocurren en nuestras diferentes situaciones. Y la verdad es que nos acostumbramos, sobre todo cuando ya llevamos un cierto tiempo y una cierta edad trabajando por el mundo, a tener las cosas como demasiado rígidas, demasiado establecidas, y somos muy resistentes a cambiar. Y tenemos que aceptar que el cambio es consustancial con nuestra existencia. Nadie se baña dos veces en el mismo río, decían los filósofos antiguos, porque todo fluye, todo cambia y las circunstancias cambian. A mí me gustaría pues tener algunas características de cuando era joven y dicen algunos, es que yo quería ser como cuando era antes. Eso es imposible. Tenemos que aceptar la nueva situación y las nuevas circunstancias que nos imponen la vida, incluso con las restricciones, incluso a partir de ellas, e incluso llegar a dar sentido a las mismas. Nosotros hemos estudiado personas que a lo mejor han sufrido la misma circunstancia, un ERE, han sido despedidas de la empresa y pasados unos años te encuentras que una persona te dice, pues mira, gracias a que me echaron de aquella empresa, empecé a buscar trabajo y estoy en un sitio muchísimo mejor pagado, mejor puesto. Otra gente en la misma circunstancia pues te sigue preguntándose ¿y por qué a mí? ¿Y por qué tuve tan mala suerte? ¿Y por qué me pasó esto? Y sigue bloqueado y sigue en paro, o sea, sin poder encontrar recursos. Esa es la diferencia. Lo que nosotros queremos desarrollar son las capacidades para afrontar lo que nos venga de la vida, los retos de la vida. La tercera parte del esquema, la tercera C que se plantea desde la psiquiatría para desarrollar programas de prevención y aprender a afrontar los traumas es compromiso. No podemos vivir la vida pasando por encima, sino que la vida implica comprometerse con algo. Estamos comprometidos, pues lo primero con nosotros mismos. Un compromiso con nosotros mismos es llevar una vida digna, una vida con dignidad, una vida en la cual asistimos o seguimos un sistema de creencias, un sistema de valores con los cuales de alguna manera comprometemos nuestra existencia. Pero también una serie de compromisos que tenemos con la gente que nos rodea, compromisos con nuestros familiares, compromisos con nuestros amigos, compromisos con nuestros compañeros de trabajo, compromisos con nuestra profesión, compromisos con otras personas que tienen las mismas situaciones o los mismos problemas que nosotros. Por eso el asociacionismo, el asociarse con grupos de gentes que están pasando esta misma situación y no aislarse, sino relacionarse, compartiendo con ellos sus inquietudes y sus experiencias, son las vías fundamentales para superar el sufrimiento postraumático. La resiliencia es la confianza, el sentir que personas que tienen una autoridad, pues un padre, un tutor, la madre, una persona que es un punto de referencia, un vínculo importante, reconoce que confía en ti. Eso es lo más importante, o sea, la confianza. Por ejemplo, una variable que hemos visto en nuestros estudios que efectivamente tiene un poder modulador o amortiguador importante es el autoconcepto, la autoeficacia, todo lo que tiene que ver con una percepción positiva de sí mismo, de su eficacia profesional, de sus capacidades. Esta percepción positiva de sí mismo es una dimensión clásica en todos los modelos de resiliencia, ¿no?
Otras variables, pues la percepción positiva en general del mundo, el optimismo. Este tipo de estudios sobre resiliencia están dando un giro considerable en las terapias aplicadas para el tratamiento de las personas que sufren de estrés postraumático. Y la recuperación muchas veces, por desgracia, se ha centrado solamente en los aspectos negativos, es decir, identificar los síntomas que tienen, considerarlo como un enfermo mental, ponerles tratamientos más o menos intensos que a veces pues los necesitan, programas, pero sobre todo centrados en la enfermedad. Y a veces hemos olvidado estos aspectos de que todas las personas tienen esa capacidad de responder, de rehacerse y de recuperar su dignidad y de construir su propia vida. Muchas veces cuando entrevistamos a personas nos dicen, pues a partir de aquello que me pasó, de aquel accidente que tuve, de aquel secuestro, hemos tenido casos muy interesantes, nos dicen, aquello me aportó a hacerme mucho más humano, aquello me aportó a hacerme más fuerte. Ahora no tengo miedo porque cuando un reto se supera, ya los siguientes son más fáciles. Estos serían, de alguna manera, los rasgos en el tratamiento del trauma individual, pero no podemos olvidar otro tipo de traumas que son de carácter más colectivo, que dependen del contexto social en el que la persona se desenvuelve y que a veces nos resultan todavía menos controlables. Pero el trauma también tiene sobre todo un importante componente psicosocial, es decir, estas situaciones de las cuales pues, estamos viviendo o hemos vivido, desastres, catástrofes, crisis socioeconómicas como la que estamos viviendo actualmente, pues tienen una gran repercusión social, porque repercuten y porque inciden en una sociedad. Y una de las características de este tipo de crisis es que acentúan mucho más, ponen de relieve aquellos puntos más débiles, más frágiles, más vulnerables de nuestra sociedad, hasta tal punto que esta crisis que estamos viviendo pues acaba convirtiéndose en una crisis de valores y acaba sometiendo a crítica una serie de aspectos en los cuales pues nosotros creíamos o nos creíamos seguros. El apoyo social es uno de los amortiguadores del estrés por excelencia. De tal manera que cuando uno cuenta con apoyo de los demás, también tiene menos posibilidad de desarrollar síntomas o de que la aparición de estresores a su alrededor tengan un efecto negativo sobre su salud o sobre su vida, ¿no? Lo que no se puede es combatir, como si dijéramos, un futuro incierto con todo negativo y sin que se esté haciendo nada. O sea, hay que, pues desde todos los medios, desde los medios políticos, desde las organizaciones, desde las propias empresas, donde pasamos mucho tiempo trabajando, se pueden hacer estructuras resilientes donde haya canales de comunicación, donde la persona se sienta pues como un individuo, no se siente un número de productividad, uno más, que no importa a nadie, sino que hay que ver que puede haber líderes también en distintos, como si dijéramos, estratos, y ellos, o sea, entre todos, vamos construyendo una sociedad que sea pues como más horizontal, no que nos lo den todo hecho, que nos den los recursos, sino que nosotros tenemos que ir construyendo ante las dificultades, pero sabiendo que tenemos un gran potencial. O sea, nuestro cerebro es como si dijéramos, el que rige toda la vida y la sociedad de cada tiempo. Y si nosotros sabemos el potencial que tenemos, o sea, todo lo que queremos lo podemos conseguir. Por eso, hoy en día, muchos de los estudios sobre resiliencia se están aplicando también al ámbito de la psicología de las organizaciones y del trabajo. En la UNED se ha abierto una línea de investigación para abordar los riesgos que inciden en la salud psicológica y física de los empleados. En el Departamento de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, nuestro equipo de investigación lleva ya unos años investigando todas esas variables moduladoras que inciden en el estrés y en la salud laboral de los empleados. Los factores de riesgo psicosocial son aquellos factores que influyen en las personas, en los trabajadores, y que tienen que ver mucho con la percepción que ellos tienen en el lugar de trabajo. Hay muchos tipos, desde agresiones, violencia, desgaste en el trabajo,
estrés laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Los estudios longitudinales, importantes en este ámbito, en la medida en que nos permiten decir qué es la causa y qué es la consecuencia, lo que indican es que las personas con elevado estrés, pero que se sienten más autoeficaces para responder a esas fuentes de estrés, se sienten menos quemados. El concepto de burnout, el concepto de estar quemado, ahora en boga en el ámbito de la psicología. El síndrome burnout es el padecimiento crónico ante situaciones prolongadas de estrés en el trabajo, que implican fatiga, depresión e ineficacia en el desempeño de las tareas asociadas al puesto de trabajo. No está considerada todavía una enfermedad mental, pero sí se está tratando de analizar los síntomas y la gravedad de este tipo de padecimiento, así como la detección de aquellas profesiones con un riesgo mayor de padecerlo. Dentro de la psicología de las organizaciones y concretamente en el estudio de estresores y de factores de protección que podrían constituir lo que es la resiliencia, uno de los colectivos que está expuesto a mayores riesgos o a riesgos más específicos que son inherentes a su propia profesión son los militares, en general los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Pero nosotros nos hemos centrado mucho en muestras militares. Desde el comienzo de este siglo, la resiliencia ha cobrado mucha fuerza en contextos militares, debido sobre todo a los principales conflictos armados como Irak y Afganistán. En estos conflictos se ha visto que el personal desplegado del ejército de los Estados Unidos pues, ha sufrido bastantes bajas por problemas psicológicos y por presiones del Congreso de los Estados Unidos se creó un grupo de evaluación de los factores de estrés físicos y psicológicos y también para medir la resiliencia o qué cosas se pueden hacer para apoyar a los militares, ¿no? Este tipo de estudios se están teniendo en cuenta también en España y concretamente en la UNED, que ha centrado una de sus investigaciones en los factores de riesgo y protectores ante el estrés laboral que afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros nos empezamos a preguntar si este tipo de estresores, este tipo de riesgos, como digo, tanto de naturaleza física como también de naturaleza psicológica, organizacional, si este tipo de riesgos podían eliminarse. La mayor parte de las veces pues vimos que esto no era así, que eran riesgos inherentes a su puesto de trabajo y que no se podían eliminar. Entonces empezamos a investigar variables protectoras, es decir, por qué con los mismos riesgos algunos individuos desarrollaban o sufrían algún tipo de problema psicológico y otros no, ¿no? Entonces vimos que efectivamente hay unas variables moduladoras, unas variables intermedias, en las que nosotros sí podíamos intervenir como psicólogos, es decir, ahí sí podíamos hacer algo, no podíamos eliminar los riesgos a los que se enfrentaban, pero sí podíamos entrenarles o fortalecer ese tipo de variables, estas variables protectoras. En nuestro trabajo fundamental, o el mío en concreto, trabajamos en la Unidad Militar de Emergencias. Entonces tenemos equipos multidisciplinares de intervención en todo tipo de emergencias. Lógicamente el intervenir en una situación de estas, donde es una situación crítica, conflictiva, donde los medios son escasos, pues supone para la gente una serie de repercusiones, ¿no? Repercusiones que llamamos factores de riesgo, en nuestro caso psicosocial porque los abordamos desde el punto de vista de la psicología,
y entonces eso redunda pues básicamente en la salud de los operarios y también, y muy importante, en la operatividad de la unidad. En ese sentido, estamos llevando a cabo también una serie de investigaciones, intentando llevar a cabo programas para el fortalecimiento psicológico de los militares, sobre todo vinculado a operaciones militares, despliegues, que es donde estos estresores cobran son más importantes o aparecen con mayor frecuencia. Se puede preparar a alguien y tenemos unos equipos de profesionales altamente cualificados ahora mismo en la unidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde distintos puntos de vista. Un punto de vista sería el técnico, ¿no? Tenemos equipos que técnicamente están muy preparados para realizar su misión. Pueden ser rescatadores en altura, pueden ser rescatadores con helicóptero, pueden ser buceadores rescatadores o lo último que tenemos, que son los equipos de salvamento y rescate urbano que han sido homologados recientemente por Naciones Unidas. Esa es la parte técnica. La parte psicológica lo que hacemos es prepararlos psicológicamente con el fin de hacerlos más resistentes. Entonces tenemos una serie de cursos de formación en que incluimos una parte que es la psicología, y entonces les enseñamos cómo tratar a una víctima, por un lado, y también les enseñamos estrategias de afrontamiento para ellos mismos, que tengan una herramienta a la hora de enfrentarse a situaciones críticas. Como hemos podido comprobar a lo largo de todos estos comentarios de expertos, la resiliencia es un tema poliédrico que afecta a diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Tanto la psiquiatría como la psicología positiva nos sugieren que es un problema de salud pública y por tanto debe ser afrontado desde los tres niveles en los que se desarrolla: a nivel de la colectividad, a nivel de los expertos y desde luego a nivel de la administración pública, que ha de aplicar medidas preventivas, recursos educativos para hacer frente a la adversidad. Porque cuando no se conoce el riesgo que existe, o cuando se ignora, o cuando se toman medidas inadecuadas, es cuando se produce el desastre. Y por desgracia, pues hasta que no se produce el desastre, no se toman medidas, cuando posiblemente se podían haber evitado o haber mitigado desde mucho antes. Es verdad que estamos creando una sociedad muy difícil, muy competitiva y poco humana. Entonces, ahí tenemos que incidir, pero ¿cómo podemos crear esa sociedad mejor o cómo podemos luchar? Pues efectivamente haciendo que las organizaciones también sean resilientes, que aporten pues, unos factores que den confianza a las personas.